Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Mamas Sanas y a la licenciada Mayorga por la invitación. Igualmente al Comité de Medical Expo por esta invitación. Bueno, pues ahora les vamos a hablar de un tema que probablemente sea un gran desconocido, por lo menos para muchos que tal vez no están tan familiarizados con esta parte o esta rama de la medicina que se llama la medicina nuclear. Y vamos a hablar también cómo es que nos sirve en un diagnóstico como el cáncer de mama que ya nos comentaba el doctor. Para esto vamos a ver nosotros primero una pequeña introducción para entender más acerca de qué es la medicina nuclear y vamos a ver un poco acerca de estudios que nos sirven de medicina nuclear en el diagnóstico de cáncer de mama, como puede ser la gamografía ósea, que ya nos mencionaba por ahí el doctor Daniel García, igualmente el ganglio centinela, que ya comentaba la importancia que tiene, sobre todo para evitar el linfedema, por ejemplo, en algunas pacientes que son candidatas, el PET-CT. Otro estudio que se llama PEM, que también es bastante novedoso y que pues poco a poco va creciendo y ya finalmente veremos algunas conclusiones del tema. Lo primero que tenemos que saber qué es medicina nuclear, ¿no? Que luego después la gente burdamente dice, caray, pues a lo mejor juegan con bombas atómicas, ¿no? O a lo mejor hacen cosas que tienen que ver con un reactor o algo. Pero en realidad es una rama de la medicina que se encarga de utilizar medicamentos radioactivos, radiofármacos, y estos medicamentos radioactivos pueden servir para el diagnóstico y también en algunos tipos de cáncer para tratamiento de diferentes enfermedades. Tenemos que diferenciarla de la radiología normal, ya que en la radiología, por ejemplo, se utiliza una fuente de rayos X, que estos rayos X pasan a través de un paciente y forman imágenes, y en el caso de medicina nuclear, inyectamos al paciente un radiofármaco que circula en todo el cuerpo del paciente, que se une a un tipo específico de células o algún proceso, y esta radiación que se emite por el radiofármaco es la que detectan nuestras máquinas. Nosotros utilizamos diferentes tipos de radiación. Para fines diagnósticos utilizamos sobre todo un tipo de rayos que se parecen a los rayos X, pero que en realidad salen desde el núcleo del átomo, que se llaman rayos gamma. De hecho, por eso se llama gamografía, porque utiliza rayos gamma. Y utilizamos otro tipo de radiaciones, que por ejemplo el alfa y el beta negativo son más bien para unos tratamientos. Por ejemplo, el yodo radioactivo, que tal vez lo han llegado a escuchar, que sirve para cáncer de tiroides, es parte de los tratamientos que se dan en medicina nuclear. Y existe otra que se llama beta positiva o positrón, que es la que sirve para poder hacer los estudios de PET, que significa tomografía por emisión de positrones. ¿Y qué es lo que nos da el quehacer a nosotros los médicos nucleares? Primero, es algo que se llama radiofármaco. ¿Qué es el radiofármaco? Es la conjunción o el unir un elemento radioactivo, que eso significa radionúclido, con un biotrazador, que es una molécula específica. Y cuando estos dos se unen, nos van a formar al radiofármaco, que va a ser una molécula que se va a ver como esto y que va a servir para ver un tipo específico de procesos o de células. Tenemos diferentes tipos de imágenes. Hay algunas que son en 2 dimensiones, que son planas, como la gamografía ósea, en la cual los 2 detectores de la máquina que se llama gamma cámara pasan por delante y por detrás del paciente y nos forman una imagen como esto, que es un gamagrama óseo. También cuando los detectores de la gamma cámara giran alrededor del paciente, como lo estamos viendo acá, forman una imagen en 3 dimensiones que se llama tomografía por emisión de fotón simple o único, que se conoce como SPECT y se ve así, ¿verdad? Ya tenemos más resolución, tenemos una imagen en 3 dimensiones. Y cuando se inyecta otro radiofármaco que emite 2 fotones y que hay un anillo detector, tenemos entonces el otro método que se llama tomografía por emisión de positrones. O sea, son métodos diferentes, nombres tal vez con los que no estamos tan familiarizados, pero que nos indican diferentes tipos de estudios. Y en la actualidad no van solitos, van fusionados generalmente con tomografía o con resonancia magnética. Y eso hace que podamos tener estas imágenes que nos dan a nosotros mayor certeza diagnóstica al poder decirnos dónde se encuentra el problema y no solamente la captación, si no tuviéramos, por ejemplo, la fusión con la tomografía o con la resonancia. Entonces vemos aquí cómo se ve un SPECT-CT, vemos una lesión, esto que está aquí es una lesión metastásica, por ejemplo de cáncer también, y vemos cómo corresponde también con captación del radiofármaco, que normalmente los radiofármacos nosotros los notamos porque brillan, vean cómo se ve más color y más intensidad en estas imágenes.
Igualmente, la forma en la que se toma un PET, porque luego después también puede haber pacientes que tengan cierto temor a los estudios, saber que no duelen, o sea, si acaso tal vez el piquetito, ¿no? Donde te van a inyectar el radiofármaco. Saber que normalmente entras a máquinas que no son tan cerradas como un resonador, luego un resonador sí da más miedo. En el PET se toma primero la tomografía por lo general, como pueden ver aquí, y después de eso con el radiofármaco que se inyectó antes, que generalmente se inyecta 1 hora antes del tiempo en el que se van a tomar las imágenes, se van tomando ya estas imágenes vamos a decir, la radiación que emiten las células cancerígenas para poder formar ya la imagen funcional. La imagen metabólica en la que vemos dónde están esas células cancerígenas, que por ejemplo el radiofármaco más común se llama FDG o fluordesoxiglucosa y es un tipo de azúcar radioactiva, porque como ustedes tal vez han escuchado, el azúcar o la glucosa es algo de lo que utilizan los tumores para poder subsistir. Y se ve finalmente como esto, ¿no? Una imagen fusionada e híbrida. Bueno, ya entrando dentro de los estudios que ya mencionaba también hace ratito el doctor Daniel García, que podemos llegar a utilizar para poder diagnosticar o ver dónde se encuentran las metástasis de un paciente, o si es que tiene o no metástasis. Primero tenemos a la gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea nos va a funcionar sobre todo en el escenario de cáncer de mama para ver si hay metástasis en el hueso o no las hay. Utilizamos igualmente un radiofármaco que generalmente se llama MDP. Ese radiofármaco se inyecta, los pacientes regresan 2 horas después o se toman las imágenes 2 horas después en la gamacámara y vemos normalmente sitios de captación, que eso va a depender, sabemos que los huesos tienen ciertos sitios de flujo sanguíneo o estructuras vascularizadas que pueden ser susceptibles de metástasis. Por ejemplo, en el caso de esta paciente vemos que tiene una metástasis en un hueso que se llama isquion derecho, que está en la cadera, ¿no? Entonces, es una de las formas. Vemos también patrones de distribución. Podemos notar cómo las metástasis pueden ir tomando primero predilección por algunas estructuras que están más cerca, por ejemplo, de las mamas. Pueden ser las costillas, puede ser el esternón, puede ser posteriormente parte del cráneo o también de la pelvis, ¿no? Como podemos ir observando. Entonces, finalmente este estudio nos va a ayudar porque dependiendo de si tenemos o no metástasis puede variar el tratamiento, ¿no? Y el doctor García puede ocupar un tratamiento más agresivo si el paciente requiere tal vez o tiene ya metástasis o tal vez algo más prolongado, ¿no? Y aquí vean cómo un estudio negativo de gammagrafía ósea se ven nada más los huesos, o sea, los huesos siempre pintan, pero vean cómo pintan de una manera difusa, de una manera leve, vamos a decir, no se ve nada que esté brillando, nada que esté muy oscuro, que esté negro. Y acá vean, una paciente que desafortunadamente tenía ya muchas metástasis en hueso, y vean cómo todas estas brillan, se ven muy captantes. Entonces es la forma en la que lo podemos notar. También el gamagrama óseo, como lo mencionaba el doctor Daniel García, no es vamos a decir, lo más eficaz para poder ver las lesiones óseas. Hay otros métodos que también pueden ayudar. Por ejemplo, hay un tipo de PET que se llama PET con fluoruro de sodio que nos permite ver lesiones en hueso más chiquitas. Por ejemplo, regresamos a esa paciente que tenía esa lesión en el isquion. Vean cómo cuando se le hace esto también se puede detectar lesiones líticas más pequeñas, por ejemplo acá en la cadera. Igualmente tenemos este gamagrama que no se ve pues realmente algo tan significativo en cuanto a las lesiones, y a la hora que hacemos el PET-CT, vean cómo sí existen lesiones en el caso de este paciente. ¿Por qué? Porque el caso del gamagrama óseo tiene capacidad de detectar lesiones de un tipo que se llaman blástico o mixto. Pero hay ciertas lesiones que se van del gamagrama óseo, que no se alcanzan a ver ahí, que se llaman lesiones líticas. Y estas lesiones sí pueden llegar a tener incremento del metabolismo de la glucosa, de la FDG, y eso es lo que podemos ver también con el PET. Y es también lo que les comentaba el doctor García, que en algunos casos tal vez el PET puede ser más caro, pero sí nos puede permitir detectar más lesiones en comparación con otros métodos. Y bien, aquí comparamos dos formas de PET, una que utiliza un radiofármaco que se une a huesos, que se llama fluoruro de sodio, contra el FDG, que el FDG lo característico es que el cerebro siempre capta, ¿no? O sea, el cerebro es el que más utiliza glucosa, entonces es normal que capte el cerebro. Y vean también cómo se ven más lesiones con el FDG en comparación con el otro método de PET con fluoruro de sodio.
Después vamos a otro método que es el ganglio centinela. Ya precisamente nos mencionaba el doctor Daniel García que en muchas ocasiones se puede hacer inyectando un colorante, azul patente por ejemplo, para poder distinguirlo, pero ahí también la medicina nuclear puede contribuir. Puede inyectarse también un radiofármaco que también emite una pequeña cantidad de radiación y eso nos va a ayudar a nosotros a poder detectar el ganglio. Ya nos explicaba el doctor, finalmente el tumor que se encuentra en la mama va a tener un drenaje linfático y el primer ganglio que recibe ese drenaje linfático del tumor es el que se define como ganglio centinela. Y vean, finalmente la circulación linfática pues drena prácticamente todas las partes del cuerpo. Entonces el hecho de que tú quites ganglios en una axila obviamente te va a incrementar el riesgo de que se retengan los líquidos en ese brazo y que ocurra el linfedema. Por eso es que se comentabas, cuando tú puedes hacer ganglio centinela y detectas que a lo mejor quitas los 3 ganglios, 6 ganglios que tal vez pudieran observarse en el estudio y ves que están negativos, ahí la probabilidad de que tenga linfedema la paciente va a ser menor porque va a seguir teniendo circulación linfática, ¿no? Vean aquí, entonces aquí está el tumor, la circulación linfática, llega al ganglio centinela y a veces puede haber otros relevos, que estos son también los que se pueden quitar después, ¿no? Y es la razón por la que a veces no se quita uno solo, sino que se pueden quitar unos cuantos ganglios más. Finalmente esto nos va a ayudar a hacer un mapa anatómico. Tenemos diferentes medios que se pueden utilizar para el marcaje de ganglio centinela. Hay muchos diferentes radiocoloides, que así se llaman este tipo de radiofármacos que sirven para el ganglio centinela, pero el más común es uno que se llama nanocoloide. Entonces puede inyectarse, de hecho, pues justamente también peritumoral. Igualmente, así como se inyecta el azul patente, puede inyectarse también el radiofármaco. E incluso hay otras técnicas de marcaje también del radiofármaco. También la más común es esta, que es la periareolar. Y de esa manera podemos ver nosotros hacia dónde migra. Es un método que cuando se usa en fusión con el azul patente, o sea que lo hacemos mixto con ambos métodos, podemos llegar a tasas de detección muy altas, hasta 98% en la tasa de detección del ganglio centinela. Los falsos negativos van a ser muy pocos y sobre todo lo más importante va a ser que vamos a reducir el riesgo del linfedema en las pacientes. Hay ciertos parámetros de adquisición, se pueden hacer imágenes que son igualmente en 2 dimensiones, como ya veíamos hace ratito. Puede haber imágenes que sean en 3 dimensiones, que ahí vamos a ver todavía mejor el ganglio, el que está teniendo el drenaje. Y esto va a permitir que en el quirófano se pueda localizar también al ganglio centinela. Vean cómo en el quirófano usamos nosotros una maquinita que es como una sonda, como una pluma, que sirve también para poder detectar el ganglio centinela y ayuda mucho al cirujano oncólogo o al ginecólogo oncólogo que está haciendo la cirugía para saber cuál es. Ahorita vamos a ver un videíto que el ganglio centinela pita y así es como sabe uno que ese es el que está recibiendo el drenaje linfático. De tal manera que a la hora que se hace la cirugía, pues se puede quitar el ganglio correcto. Así es como se ve una imagen en 2 dimensiones del ganglio centinela. Vean, esto que se ve aquí son los sitios de inyección del radiofármaco y este que está aquí es a donde migró el ganglio, que es un ganglio de la axila del lado derecho. Pero vean esto, cuando tenemos imágenes tridimensionales de SPECT-CT, vean, se ve mucho más bonito, ¿verdad? Vemos cómo se detecta mucho mejor este ganglio que se encuentra en la axila del lado izquierdo. Entonces, eso también da más información al cirujano oncólogo o al ginecólogo oncólogo que va a hacer la cirugía para poder buscar de una manera más sencilla el ganglio centinela. Perdón, parece que se reinició. ¿Me podrían dar play, por favor? Ese es un video. Gracias. Bueno, y aquí podemos notar, este en realidad es un video de un ganglio centinela de melanoma, que también se utiliza, por ejemplo, en otros tipos de cánceres, pero a final de cuentas, lo que queremos denotar es que después de que se hace el marcaje, que normalmente el marcaje también, digamos, se hace primero en el servicio de medicina nuclear con el radiocoloide, el nanocoloide es el que les decía que es el más comúnmente usado, y después de eso el paciente va a ir a cirugía. Allá en el quirófano el cirujano oncólogo le va a inyectar también el colorante, el azul patente, y a la hora que se hace vamos a tener precisamente esta máquina que se llama gamasonda, que hace un sonido como un pitido,
y también tiene un monitor con el que se detectan los ganglios. Vean cómo se pinta de color azul, ahí también pueden ver la coloración de ese ganglio, y se corrobora, ¿no? Ya que lo quitas, se ve que tiene la radiación propia del radiofármaco y se corrobora la parte en la que estaba la axila y dices, ah, ok, ya no hay radiación. Entonces significa que lo quitaste y que ya todo en esa parte está bien, ¿no? Entrando a PET-CT, que decíamos, es otro de los métodos también que está pues teniendo mucha fuerza, mucha aprobación. Nos puede servir en diferentes escenarios. Hay ciertas guías oncológicas que normalmente nos dicen en qué escenarios se pueden hacer, pero se puede usar para estadificación, que eso significa saber en qué partes está el cáncer, una vez que a alguien le encontraron cáncer. Se puede utilizar para ver respuesta, es decir, ya te lo encontraron, ya te dieron tratamiento y queremos ver cómo estás respondiendo al tratamiento. Se puede utilizar como un predictor pronóstico. ¿Por qué? Porque mientras más metabolismo haya en las lesiones, podemos saber que son cánceres más agresivos. Entonces también puede servir porque si estás respondiendo, también nos indica que hay más probabilidades de que tengas una mejor respuesta y que no regrese después el problema, ¿no? Ahí utilizamos varios puntos. Y otro es recurrencia. Cuando una paciente tuvo ya algún tipo de cáncer de mama, y que recibió tratamiento y que respondió afortunadamente, gracias a Dios, al tratamiento. Y en el seguimiento, o sea, hay una sospecha de que pudiera haber otra vez cáncer en alguna parte. El estudio de PET-CT también nos ayuda para encontrar en dónde está volviendo a aparecer. ¿De acuerdo? Y bueno, no en todos los pacientes se hace PET-CT. De hecho, generalmente lo que nos marcan es que en pacientes que están más bien en etapas tempranas se puede hacer el gamagrama óseo, sobre todo si tiene, por ejemplo, dolor en los huesos o si tiene elevación, por ejemplo, de otros marcadores que vemos en sangre, como la fosfatasa alcalina. Y en casos de que ya tenemos enfermedad más locorregionalmente avanzada, como nos mencionaba también el doctor Daniel, ahí sí podríamos pedir más el PET-CT porque es en donde más puede llegar a haber cambios en la estadificación de los pacientes. Por eso es que este es el escenario en donde generalmente está más indicado. Y es lo que decíamos, generalmente cuando son pacientes con estadios tempranos, normalmente el tratamiento con la cirugía y ganglio centinela suele ser suficiente. En cambio, cuando ya hay pacientes que están con estadios más avanzados, hay más probabilidades de que haya metástasis y es ahí donde el PET-CT puede tener un mejor papel. Sobre todo porque el PET, hay que mencionarlo, generalmente tiene una limitación en la resolución de las lesiones que puede ver. Las lesiones menores a 5 milímetros, a la mayoría de los equipos de PET les cuesta trabajo verlas. Hay equipos más nuevos de PET-CT que se llaman equipos de PET digital, que esos sí pueden ver lesiones más chiquitas, incluso desde 2 milímetros, pero esos pues apenas hay pocos disponibles. Hay ciertos tipos de cáncer de mama, ya les decía el doctor Daniel que hay varios. Hay ciertos tipos que pueden tener más captación, por ejemplo el carcinoma ductal infiltrante o los triple negativos o pobremente diferenciados, normalmente tienen tasas metabólicas más altas y hay algunos que tienen menos captación, por ejemplo los que tienen más receptores hormonales como son luminal A, como son menos agresivos, pueden tener menos captación. Y también algunos otros como uno que se llama lobulillar, puede tener poca captación. De hecho, generalmente con el lobulillar, el PET-CT no es superior a la tomografía en lobulillar, ¿ok? Porque normalmente no tiene metabolismo en esos casos. Y vean, muchas veces para la parte del diagnóstico inicial en mama, el método que lo detecta mejor puede ser la resonancia magnética. Pero el detalle que podemos tener es que el PET-CT, aunque puede tener un poco de menos sensibilidad solamente en mama, hablando de lo local, tiene una mejor especificidad. ¿Por qué? Porque lo que metabólicamente prende es más probable que sea maligno, ¿no? E igualmente, la gran ventaja que va a tener es que con el PET vamos a poder ver sitios de metástasis, sitios donde el cáncer ha invadido otras regiones, incluso distantes, que eso no lo podríamos valorar con la resonancia magnética. Y vean, aquí viendo algunos estudios, podemos ver esta mujer, tiene una tumoración en la mama derecha que estaba grande, es algo que nosotros podríamos como T4, que ya les decía el doctor. T4 es cuando ya está tomando, por ejemplo, parte ya sea de la parrilla costal, como lo vemos aquí, ¿no? Y vean cómo a la hora que hacemos justamente el estudio, podemos notar que también se visualiza un ganglio en la cadena mamaria interna.
que pues no se conocía, y de ahí es que precisamente el PET es donde tiene el papel. Nos puede cambiar la estratificación porque nos permite detectar mejor en qué parte se encuentra el tumor o el cáncer y sobre todo si ha invadido otras partes distantes. Tenemos aquí otro caso también de una paciente que bueno, se conocía que tenía también ya este tumor. Vean, es un tumor que se categorizó como T3, tenía también ya ganglios, por eso ya se pone N, significa ganglios presentes, entonces eso ya lo tenía. Y vean cómo a la hora de hacer el PET-CT nos detectó algo a distancia, una metástasis en un hueso que se llama ilíaco que está en la cadera del lado izquierdo. Entonces, por esa razón es que nos permite detectar qué pacientes ya estarían, por ejemplo, en una etapa 4, que es una etapa avanzada. También nos puede servir para ver si un paciente está respondiendo al tratamiento. Por ejemplo, esta paciente, pueden ver todos estos sitios de captación de muchas lesiones que tenía en hueso. Le dieron tratamiento a la paciente de parte también de hormonoterapia y vean cómo estas lesiones metabólicas que tienen hueso van respondiendo, ¿no? Por ejemplo, esto no es anormal, eso es el uréter. El uréter a veces también por la eliminación urinaria puede tener algo de actividad. Pero vean, esto que brilla aquí son lesiones de hueso y vean cómo ya no se ve que brillan después del tratamiento. Entonces significa que el tratamiento que dio el doctor Daniel García funcionó muy bien, ¿no? Entonces, igualmente, cuando vemos acá esta lesión, vean cómo después del tratamiento también respondió, ya no tiene metabolismo. Entonces la paciente tuvo buena respuesta al tratamiento. Aquí tenemos también otra paciente que tenía enfermedad también locorregionalmente avanzada. Vean todo esto que se ve acá, que era la tumoración de la mama derecha y también ganglios. En este paciente se da también primero tratamiento con hormonoterapia, que también nos comentaba el doctor Daniel García, que es una de las formas de tratamiento. Y vean cómo el metabolismo después baja de forma muy significativa. O sea, la parte que nos dice de por qué están valorando posteriormente, incluso hasta llegar a prescindir de la cirugía, ¿no? Dependiendo de cómo vayan respondiendo al tratamiento y bueno, hay que ver cómo va evolucionando también las opciones terapéuticas que tengamos para entonces. Esta es una paciente que ya se había curado, ya tenía remisión, pero tiempo después empezó a tener dolor justamente en la región torácica izquierda y se hace un PET y se encontró que había un ganglio que se llama interpectoral, que está entre los dos músculos pectorales, que sale positivo, ¿no? Y entonces por eso es que el PET nos puede permitir también encontrar en dónde está apareciendo nuevamente el cáncer en caso de que haya alguna recurrencia. Y bueno, FDG, que es la glucosa radiomarcada, no es el único radiofármaco con el que se puede hacer PET-CT. Hay otros radiofármacos, por ejemplo este se llama fluorotimidina. La fluorotimidina ayuda para poder ver proliferación celular. Entonces normalmente cánceres que son más agresivos, que tienden a tener más invasión, son cánceres que pueden llegar a captar también la fluorotimidina. ¿Y esto cómo nos funciona? Como un factor pronóstico. Vamos a decir, muchas veces a las pacientes les dan tal vez 6 ciclos, por ejemplo, de quimioterapia, ¿no? Pero con este tipo de PET, cuando son pacientes que se ha visto que lo tienen expresado, podemos ver si el paciente va a responder bien al tratamiento o no. ¿Por qué? Porque el metabolismo, después de que va iniciando el tratamiento, reduce de forma significativa y eso te dice que el paciente es respondedor. Entonces podemos ver que esta paciente, su tumoración de la mama captaba el radiofármaco fluorotimidina, se da un ciclo de quimioterapia y vean cómo después de eso ya no capta, lo cual nos indica que va a ser un paciente o una paciente respondedora al tratamiento. En cambio esta paciente también, vean, su lesión captaba, se da el ciclo de quimioterapia. ¿Y qué vemos? Que no está reduciendo el metabolismo. Significa que entonces ese tratamiento no le va a funcionar a esa paciente y que tal vez habría que valorar modificar en algo el tratamiento que actualmente está recibiendo. Nos hablaba también el doctor Daniel García que existen ciertos anticuerpos, ciertos receptores que se pueden ver. Uno son los HER2 y justamente también en esta parte la medicina nuclear está empezando a tener un papel. Hay medicamentos como el trastuzumab que se une a este tipo de receptores. Y ahora también estamos empezando a tener PET, que es marcado con anticuerpos y que nos deja ver estos anticuerpos también en las células tumorales. Entonces así podemos ver, ¿por qué? Porque pueden decirme, oiga doctor, pero podemos ver los receptores solo con la biopsia. Pero muchas veces hay pacientes que tienen metástasis, que tienen más lesiones, que tienen más ganglios y a lo mejor picar y biopsiar todo tal vez no es factible.
Entonces, un PET que esté marcado con anticuerpos nos puede dejar ver si esas lesiones tienen ese tipo de expresión o estos anticuerpos. ¿Y eso para qué le sirve al oncólogo? Para poder saber si la paciente sería candidata a recibir un tratamiento que vaya dirigido también a estos anticuerpos. Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Como una tumoración mamaria también lo capta y como por ejemplo incluso en pacientes también cuando tienen ciertas lesiones en sistema nervioso central, aquí las podemos ver en la parte del cerebelo, pueden llegar a captar también y así el oncólogo sabría que esa paciente podría ser candidata, por ejemplo, a trastuzumab. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta paciente es algo curioso, lo que se mencionaba es que inicialmente se había catalogado como un luminal, o sea, otro tipo. Pero las metástasis a veces pueden evolucionar. Con el tiempo pueden llegar a expresar otros receptores que inicialmente no tenían. Y es aquí donde podemos nosotros detectarlo con el uso de estos métodos. También, lo que mencionaba, hay receptores hormonales. También con medicina nuclear, con PET, los podemos ver. Por ejemplo, el fluoroetilestradiol se une a receptores de estrógenos, que son los que tienen los luminal A. Y los podemos ver también con PET. Y es algo curioso porque hay algunos cánceres, por ejemplo, decíamos el lobulillar, que puede que no capte la glucosa, pero si tiene receptores hormonales, puede captar este tipo de PET. FES o fluoroestradiol. Y así podemos detectar igualmente las lesiones en una paciente. Vean cómo también tiene sensibilidades y especificidades muy buenas, lo cual nos indica que también es un método bastante útil. Y cómo podemos detectar tanto las tumoraciones mamarias e incluso en casos en donde pues pudiera que la FDG no nos ayude. O igualmente a veces cuando hacemos FDG y que vemos captación, que es un tumor agresivo, pues ahí esperaríamos, sobre todo si es por ejemplo un triple negativo, que no haya captación de los receptores hormonales. Igualmente aquí lo podemos notar, una paciente que tenía captación del FES o fluoroetilestradiol, tanto en la mama como en un ganglio de la axila. Este radiofármaco también es uno de los menos conocidos, se llama RGD, se une a un tipo de proteínas que se llaman integrinas, que esas están muy relacionadas con los vasitos sanguíneos que van formando los tumores. Los tumores a veces para poder crecer requieren de más flujo sanguíneo, requieren de más nutrientes. Entonces forman más vasos sanguíneos para poder nutrirse. Y justamente una de las proteínas que llegan a expresar es esta, ¿no? Las integrinas. Nos hablan también de agresividad tumoral y nos permite ver también qué tumores de mama pudieran ser más agresivos. Que normalmente cuando tenemos también una buena captación de RGD, puede haber también un mayor metabolismo de la glucosa. Igualmente, pacientes que no tienen metabolismo de la glucosa tan importante pueden tener menos captación de esta molécula RGD. Y bueno, esta también es otro tipo de estudio de PET que se llama PSMA. Y a lo mejor, si alguien lo ha escuchado, dicen, oiga doctor, ¿pero qué no es para cáncer de próstata? Y curiosamente se ha visto que otros tumores sólidos pueden empezar a tener también otras vías alternas de metabolismo, tener más receptores de andrógenos y pueden llegar a captar también PSMA, sobre todo cuando van teniendo también más angiogénesis. Entonces, aquí podemos ver cómo la glucosa pues capta en este paciente. Justamente esta era una paciente triple negativo, o sea, no captaba nada de receptores hormonales, ni tampoco HER2, pero vean cómo sí, el PSMA sí lo capta en el caso de esta paciente. Esto es una parte que en medicina nuclear ahorita se está investigando, porque particularmente para cáncer de próstata ya existe un tratamiento dirigido que se llama lutecio, que se une a este mismo tipo de sitios de unión. Son como radiofármacos que sirven para atacar a las células tumorales. Entonces se está empezando a valorar también en estos casos de pacientes triple negativos, que si no captan o no tienen otras modalidades de tratamiento, si ya lo demás que se dio no ha funcionado, esta podría llegar a ser una opción que está en investigación. Y bueno, otro método que también se tiene disponible se llama PEM. PEM significa mastografía por emisión de positrones. Eso significa, inyectamos un radiofármaco, pero se toma imagen de la mama y se parece como mucho a una mastografía de rayos X, solo que en esta vemos metabolismo de las lesiones. Vean cómo se ve una máquina de PEM. Se ve prácticamente muy similar a un mastógrafo, tiene también sus plaquitas. Las placas toman también la parte de las mismas proyecciones que se toman en una mastografía. Y tenemos esta otra que se llama Mami PET, en la cual la paciente se acuesta,
tiene un orificio, que aquí lo vemos, bueno, así es como se ve el metabolismo en las lesiones por mastografía por emisión de positrones, pero bueno, tiene un agujero, que este agujero es el que tienen los detectores y son los que toman las imágenes del metabolismo de cada mama. Tenemos que decir, no es un método muy disponible, de hecho en Guadalajara no se cuenta con ninguno, solamente en Ciudad de México está disponible. Tiene buena sensibilidad, pero sobre todo cuando se puede llegar a hacer es cuando por algo no se puede hacer resonancia magnética. Ese es el escenario, ¿no? Pacientes a lo mejor que no son candidatas a la resonancia, tal vez porque tengan alguna prótesis metálica, algún marcapasos o algo que contraindique, o claustrofobia, que eso también es otra cosa. Luego hay muchas pacientes claustrofóbicas que no se quieren hacer la resonancia, de hecho se dice que hasta 42% se puede llegar a negar a ello, y son casos en donde podríamos llegar a solicitar el PEM. La ventaja también que tiene es que nos deja ver lesiones chiquitas, que pueden estar incluso en el rango de 1.5 milímetros, o sea, bastante pequeñas, en comparación con el PET normal, que normalmente para que se vean tienen que ser más grandes con el PET normal. Decíamos, tienen que estar arriba de 5 milímetros por lo general. Vean cómo realmente en rendimientos diagnósticos, pues realmente es muy similar a la resonancia magnética en todos los valores en donde se ve, pero la gran ventaja que tiene sobre todo es que nos va a ayudar a reducir las biopsias innecesarias. La tasa de biopsias innecesarias es mucho menor con PEM que con resonancia magnética, de una tercera parte. Entonces, ese es el escenario donde más nos ayudaría. Aquí vean también cómo podemos utilizar incluso diferentes radiofármacos para hacer el PEM, que puede ser tanto con glucosa como con receptores de estrógenos. Y podemos ver diferentes cosas, ¿no? Como esto que se llama multifocalidad, que es que haya varias lesiones en el mismo cuadrante. Multicentricidad, que haya varias lesiones en diferentes cuadrantes. O también esto, ¿no? Esta es una paciente de 28 años, súper joven, con mamas muy densas. Entonces, a veces, para los métodos convencionales de mastografía, puede ser difícil alcanzar a distinguir una lesión. Aquí se alcanzan a ver si acaso algunas calcificaciones que están en la región retroareolar. Pero a la hora que hacemos el PEM, vean cómo la densidad mamaria no es un problema para el PEM y podemos distinguir el metabolismo de la lesión. Y en el caso de esta paciente se biopsió, ya posterior a esto, y se vio que era un carcinoma ductal infiltrante de alto grado. Y bueno, también se puede guiar la biopsia con PEM. También existen o vienen adaptados para poder hacer biopsia estereotáxica, sobre todo cuando son lesiones pequeñas o que no son tan visibles con los métodos convencionales de imagen. Aquí vemos, por ejemplo, que no se alcanza a distinguir tanto, o sea, se ve un poquito aquí, pero aparte es una lesión pequeña de 5 milímetros. Entonces, a la hora que se hace el PEM, se puede igualmente guiar la biopsia para poder dirigir la parte también en donde hay que tomar el tejido. Y vean también cómo en este caso resultó en un cáncer triple negativo. ¿Qué conclusiones tenemos de esta plática? Primero, pues, el mensaje más importante es llevarnos que la medicina nuclear existe, o sea, que no es un área tan, digamos, tan desconocida. Normalmente los pacientes no van directo con el médico nuclear. Normalmente los pacientes llegan primero con el médico de cabecera, el oncólogo, el ginecólogo oncólogo. Él tiene que valorar al paciente y cuando se requieren los estudios, él los va a indicar. ¿De acuerdo? Va a ser la que va a utilizar entonces radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Y ya veíamos, hay diferentes modalidades de estudio que pueden ayudar en la valoración de etapas clínicas del cáncer de mama, y prácticamente en todas, ¿no? Desde una localizada para hacer el ganglio centinela, para buscar metástasis, ya sea con el gamagrama óseo o con el PET-CT, o cuando hay dudas incluso en el escrutinio tamizaje, se puede llegar a hacer también un PEM. Entonces, tenemos preguntas, quedo con mucho gusto a sus órdenes. Yo me encuentro laborando en la unidad de patología clínica. Igualmente aquí les dejo mi página de internet para si igualmente requieren de algún estudio o algo. A través de ahí me pueden contactar también por WhatsApp y todo para buscarme o algo, ¿no? Si en algo les podemos apoyar. Muchas gracias.